7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, afirma que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República. Acusa que quieren amedrentarlo e intimidarlo. El presidente López Obrador defiende a las secretarías de Marina y de la Defensa, rechaza las críticas del IGEI sobre el caso Ayotzinapa. Analizaremos cómo está el sistema de salud en México a 5 años del gobierno del presidente López Obrador. Y en la afición, América debuta en la Leagues Cup, es uno de los favoritos para ganar el torneo. Comenzamos. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este jueves 27 de julio. Hoy el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y que buscan amedrentarlo e intimidarlo. En el documento enviado a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, se solicitó información de Maínez donde acredite su cargo, partido, temporalidad y estado del cual es representante. Por supuesto, Movimiento Ciudadano cerró filas en apoyo al legislador. El coordinador nacional, Dante Delgado, aseguró que el uso faccioso de las instituciones tiene que denunciarse. Por su parte, el secretario general del partido, Juan Ignacio Zavala, afirmó que al viejo régimen le duele que el partido exija respeto a la Constitución. Ayer le adelantábamos, el INE aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar las contiendas internas de Morena y el Frente Amplio por México. Se determinó finalmente, luego de esa sesión extraordinaria, que los legisladores participantes no necesitarán solicitar licencia de sus cargos para contender, siempre y cuando no se distraigan de sus actividades. Al resto de los servidores públicos se les reiteró su prohibición de participar en los procesos. También quedarán prohibidos los actos públicos que tengan como objetivo buscar el respaldo para precandidaturas y candidaturas. Se estableció que el tope de gastos por cada aspirante será de 34 millones de pesos nada más. Y el INE podrá ordenar el retiro de propaganda en vía pública que califique como proselitista, pero si no son retirados, será considerada dentro de los gastos de precampaña. Sobre las encuestas, los partidos deberán informar al INE su metodología, costos, responsables de realizarlas y resultados. Hubo reacciones, por supuesto, a través de un comunicado. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los lineamientos del INE le dieron la razón sobre cómo el partido tenía derecho a organizarse internamente. Nuevamente criticó que no sea un requisito dejar los cargos públicos por parte de los participantes y acusó que existe una contradicción en que censuren a los servidores públicos. También consideró que el tope de gastos aprobado por el instituto es un derroche y que no ampliarán el financiamiento a sus 6 aspirantes. Justamente tengo el gusto de saludar a Claudia Zavala, ella es consejera del INE, presidenta de la Comisión de Quejas también. Gracias, consejera, por su valioso tiempo. Gracias a usted, Pedro. Le saludo con mucho gusto a la audiencia y a usted. Con estas nuevas medidas se garantiza contener los apoyos que parecen excesivos en promoción a las personas registradas, bardas espectaculares, revistas, que aportan los simpatizantes que están alrededor de ellos. Mire, Pedro, el objeto de estos lineamientos es el de regular y fiscalizar todos los gastos, las actividades que tengan los partidos políticos que participan en estos procesos políticos. Y de frente al proceso electoral, pues es cuidar la equidad en la contienda electoral. ¿Se va a incluir dentro de esta fiscalización la promoción que realicen en redes sociales? Toda la propaganda se reguló, Pepe, de manera general en todos los medios que comúnmente los partidos políticos utilizan, ya sea en la etapa de campañas, de precampañas o de forma ordinaria. Es un catálogo amplio que ya tenemos muy bien definido desde el área de fiscalización y hoy lo que hicimos fue trasladarlo para estos lineamientos e imponer la obligación de reporte de gasto para que pueda ser fiscalizado.
Estos 34 millones de pesos por persona inscrita son solamente para este periodo interno de los partidos o abarca ya todo el proceso de precampañas, campañas. ¿Cómo es esto? No, Pepe, a ver, esto es bien importante. El INE lo único que hizo fue fijar un tope máximo de gasto que pueden los partidos políticos autorizarles a las personas aspirantes, a las que están en sus procesos políticos. Y este fue definido con bases, pues es un modelo que no existe, pero tuvimos que tomar criterios generales de cómo opera el financiamiento, y una base fundamental fue el financiamiento de precampaña, y decidimos poner un porcentaje pues mucho menor, pero solo es para estos procesos, y lo que le dijimos a los partidos es que ellos deben decirles cuál es su tope máximo de gasto sin rebasar esta cantidad. Creo que esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Nosotros tenemos que regular el máximo, pero quien va a decidir cuánto gasta cada uno o cuál es su tope de gasto van a ser los propios partidos, sin rebasar este límite que pusimos. ¿Pero 34 millones no es una cifra excesiva? Pues fíjese que lo que nosotros tomamos en consideración, Pedro, y esto es bien importante porque fue difícil construir cada uno de los artículos de estos lineamientos, tomamos como base los parámetros de la ley, cuánto le concede a las precandidaturas para poder gastar en el caso de una precampaña y en qué tiempo. Y generalmente son no más de 60 días, y el tope es al doble de lo que estamos estableciendo aquí. Y les permite el mismo tipo de gasto en esta dispersión del territorio, y también la cuantificación en todos los elementos de campaña. Tomando eso como parámetro y la posibilidad de que hay personas que pueden aportar, que se llama financiamiento privado, establecimos el límite de las personas que pueden aportar en el privado, más el recurso público, y eso nos da la cantidad que quedó establecida en los lineamientos como máximo por autorizar. No quiere decir que esto lo deban autorizar, eso es importante. Claro. Hasta ese tope podrían autorizar. Y yo creo que aquí va a ser responsabilidad muy clara de los partidos políticos que definan en torno de sus procesos cuánto quieren y cuánto les van a autorizar para que se gasten. Claro, sería una burla que alguno llegara a rebasar los 34 millones de pesos, pero en caso de que eso suceda, ¿cuál sería la consecuencia que podrían enfrentar? A ver, nosotros dejamos establecido en los lineamientos que la infracción a los lineamientos se conocería, en este caso serían en cuestiones de fiscalización, por el procedimiento sancionador de fiscalización o en la resolución que recaiga el dictamen, y la sanción podrá ser de las que están en el catálogo de sanciones de la ley. No podemos decir cuál es una sanción directa porque la ley nos da un catálogo para que valoremos. En el caso de rebases es muy claro el ejemplo, Pedro. No es lo mismo que puedan rebasar con 1 peso, con 100 pesos, con 10 pesos, con 1 millón. Esas características particulares se toman en consideración al momento de definir las sanciones. Y hay un tema importante también. Les pusimos las reglas de fiscalización y la obligación de rendir sus informes de fiscalización. Y ahí también señalamos que en caso de que alguien omita el informe de fiscalización, que no lo presente, como impide la fiscalización de estos recursos a la autoridad, entonces sí tenemos una sanción severa, porque ahí sí están tocando pues estos principios fundamentales que permiten que se rindan cuentas y que se transparente el uso de recursos. Y este catálogo de sanciones pues en una parte señala de manera muy clara, claro, para otros procesos, pero creo que es igual de relevante, que incluso pues tendría que tener una consecuencia de frente al derecho a participar en los procesos, porque no puede ser un candidato o candidata o precandidato alguien que pues no rinde las cuentas claras, ¿no? Dentro Claro. de la fiscalización.
Morena, aliados y el Frente rebasaron a las autoridades electorales al aprovecharse de los vacíos en la legislación electoral que les permite realizar estos actos sin ser precampañas. ¿Usted considera que se debería modificar la ley electoral una vez que pase el proceso del 24 para impedir que esto se repita? Mire, Pedro, yo creo que nuestra ley, y aquí sí voy a ser clara, les he dicho que yo generalmente no cuestiono las resoluciones de la autoridad, pero hoy sí, porque nuestro modelo desde 2007 es muy claro en establecer qué pueden hacer los partidos en qué momento. Este momento es fuera de toda pretensión, aspiración política a un cargo público. Este momento es para que los partidos políticos estuvieran haciendo un trabajo político con la ciudadanía para permear el sistema de partidos como este medio y este conducto que va de la ciudadanía con el sistema democrático, no para pretensiones de proselitismo. Y yo creo que la resolución ahora de la sala fija que debemos de ver una perspectiva de la mayor libertad, pero deja de ver que también están otras personas que como independientes podrían participar y que a ellas no se les está tomando en consideración en este tipo de modelos, se les dejan en desventaja. También, pues, que se genera una tensión porque tuvimos que construir un modelo específico para fiscalización porque no está previsto. A mí me parece que esa discusión la dieron los políticos en 2007, decidieron poner ese modelo en la Constitución y desarrollarlo en la ley y debería de seguir imperando porque el trabajo político es en varias dimensiones y no solo tiene que ver con el poder y el acceso al poder. Okay. Los partidos políticos tienen misiones más grandes. Así que a mí me parece que lo que hoy tenemos construido no es que tenga vacío, sí tiene las reglas claras, sí tiene la temporalidad clara, pero lo que hay hoy que se presentó fue una necesidad de adelanto que se quiso cubrir con otras formas. Pues, consejera, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Muchísimas gracias a usted, Pedro, y quedo siempre a sus órdenes. Gracias por esta oportunidad de comunicación. Gracias a usted, un gusto. En otros temas, la bancada del PAN en el Senado presentó 2 quejas ante la CNDH por las violaciones a los derechos humanos de los aspirantes presidenciales panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, además también de Cabeza de Vaca. Señaló que en las mañaneras del presidente López Obrador se ha intentado desprestigiar a quienes representan algún tipo de contrapeso y oposición a su régimen, por ello permitieron. Y ellos dicen que la recomendación que en derecho proceda se debe aplicar para corregir el abuso de poder que se incurre desde Palacio Nacional. Justamente Xóchitl Gálvez interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente López Obrador por haber revelado información fiscal y bancaria de su empresa. Dijo que absolutamente nadie, ni los altos mandos del gobierno, tienen derecho de revelar datos confidenciales. También aprovechó el día de hoy para criticar el derroche de recursos por parte de los presidenciables de Morena al presumir un anuncio de cartón que le habría costado 5 pesos, el cual, en tono de burla, dijo esperar que el INE no lo cuantifique dentro de los gastos de campaña. Señaló que en Morena se han despilfarrado sumas millonarias que se dejan ver en mítines espectaculares y bardas y aseguró que llevará su proceso con austeridad y bajo los lineamientos de la autoridad electoral. Otra de las declaraciones que emitió el día de hoy Xóchitl Gálvez fue haber alcanzado ya 222,000 firmas, sobrepasando las 150,000 necesarias para obtener su registro en la plataforma del Frente Amplio. Recordó que aún quedan 12 días para firmar, por lo que pidió a sus seguidores continuar registrándose para participar en la consulta. Mientras que Santiago Krill adelantó que la próxima semana se definirá el tema de la mesa directiva en San Lázaro, la cual aún preside, y que para ello ya inició conversaciones con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, para los acuerdos jurídicos e institucionales. Aclaró no tener ningún problema en dejar su cargo siempre y cuando se quede alguien del PAN en la presidencia de la Cámara de Diputados y asegura la continuidad de todas las acciones constitucionales presentadas en la Suprema Corte. Y hoy continuaron, por supuesto, las giras de los aspirantes de Morena y aliados en este día 39. Rafael López nos tiene los detalles.
En el día 39 de las giras de las corcholatas presidenciales de Morena, Marcelo Ebrard visitó Michoacán y dijo que conforme avanza la contienda, el piso está más parejo en Morena. La separación del cargo y una serie de cosas que se han logrado avanzar, que haya 4 encuestas de diferentes empresas, que producimos 2 empresas cada uno de nosotros. Hemos ido avanzando que sea lo más pareja posible. Esa contienda, si no fuera así, yo no estaría aquí. La visita de Ebrard provocó que sus simpatizantes forzaran la entrada al recinto donde hablaba. En Campeche, Adán Augusto López recibió un peculiar regalo de uno de sus seguidores, unos chicharrones callejeros. Durante sus asambleas en Escárcega y Ciudad del Carmen, afirmó que en México la justicia se vende en manos del mejor postor. ¿Cuándo han escuchado ustedes de un humilde ejidatario de aquí de Lázaro Cárdenas, de Escárcega, un campesino, le gana un pleito a un rico, un poderoso en defensa de su parcela, de su tierra? Nunca. Hoy en México la justicia se vende, está al servicio del mejor postor. Ricardo Monreal visitó Querétaro, donde aseguró que el Instituto Nacional Electoral invade facultades del Poder Legislativo con los lineamientos aprobados la noche del miércoles. Están invadiendo facultades del Poder Legislativo. La omisión del Poder Legislativo ha generado que este vacío, esta laguna, la esté intentando llenar el INE de manera ilegal. El único que puede crear normas es el Poder Legislativo, pero lo están haciendo. Al sur del país, el verde ecologista Manuel Velasco llamó a defender las acciones del gobierno ante los ataques de los opositores. Y es el llamado que yo hago a que nos serenemos todos, debemos de unificar para trabajar todos a favor de México, y el llamado que hago es internamente a defender el proyecto del presidente, que sí vemos que de manera lineal todos los aspirantes de la oposición no han hecho planteamientos a favor de la ciudadanía. Y el petista Gerardo Fernández Noroña decidió rebasar las fronteras para reunirse con la comunidad mexicana en el condado de Queens, Nueva York. A la distancia, retó a Claudio X González a debatir públicamente. Como eres el líder inmoral de la oposición, es a ti a quien te reto un debate. El día, la hora y lugar que escojas con los temas que quieras, y te pueden acompañar tus ayudantes, sean estos la señora Gálvez o sea Marco Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano. Con información de reporteros y corresponsales, para Milenio Noticias, Rafael López Méndez. Mientras que Claudia Sheinbaum estuvo en Paracho, Michoacán. Después de 87 años, el pueblo purépecha tiene una nueva madre, Claudia Sheinbaum. La tarde de este jueves, en la comunidad de Cheranístico, municipio de Paracho, Michoacán, las autoridades originarias nombraron su nana al aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Antes de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, solo 3 personajes, todos hombres, habían sido nombrados sus tatas o padres. El último fue el expresidente Lázaro Cárdenas en 1936. Así que yo recibo hoy el corazón de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes. Me llevo el compromiso de lo que significa cada prenda que llevo y este bastón de mando. Yo les puedo decir que con el corazón en la mano no los voy a defraudar. Nunca los voy a defraudar. Pero el honor otorgado a Sheinbaum no fue gratuito. La política vivió de manera intermitente durante 3 años en distintos poblados de esta meseta purépecha, como parte de un proyecto cuando estudiaba física en la UNAM. Estudio termodinámico de una estufa de leña eficiente. Se usa menos leña, saca el humo fuera de la cocina y puede tener varias hornillas. Entonces las hacíamos con la arcilla de aquí de la comunidad y con arena. Y los moldes eran de madera. Y para este día tan especial, se vistió acorde a la importancia de la ceremonia.
Ahora sí que la vestimenta que se le puso a la doctora es completamente tal y como nosotros lo portamos. Viene con su túnica blanca, la túnica blanca que va aquí abajo, sus naguas, la túnica blanca, las naguas, su delantal, su camisa y su rebozo. Lógicamente el rebozo tiene muchísimo significado, porque aquí en las poblaciones indígenas los usamos para cobijar a nuestros hijos, para arroparlos cuando ellos están pequeños, y es por ello que una mujer indígena siempre porta su rebozo. En Cherán-Atzicuirín, como también se conoce a esta comunidad enclavada en el corazón de la meseta purépecha, Sheinbaum también fue reconocida como su hija. También aquí se acostumbra que cuando una madre entrega a su hija a la sociedad y le pone su última vestimenta, su última ropa. El día de hoy aquí decidimos hacerlo de esta manera porque Claudia es una hija para nuestra comunidad, y partiendo de ello nosotros entregamos a Claudia a una sociedad que sé que va a enfrentar muchísimas cosas, pero ahí vamos a estar con ella para apoyarla siempre, porque ella es de población indígena. Ella ha vivido con nosotros y solo ella tiene el sentir de nosotras, las mujeres purépechas. Con imágenes de Alejandro Ansúrez e información de Michelle Mejía para Milenio Noticias, José Antonio Belmont. Gracias, Claudia. Estaremos contigo siempre. En otros temas, el presidente rechazó las críticas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con respecto a que las secretarías de Marina y de la Defensa habían ocultado información sobre el caso Ayotzinapa. Dijo que ambas instituciones son muy importantes para el funcionamiento del Estado mexicano y acusó que hay quienes buscan afectar a esas secretarías, además de que no se puede manchar toda una institución por el mal comportamiento de funcionarios en el pasado. Por cierto, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas afirmó que el Gobierno de México revisará y atenderá las 30 recomendaciones del informe presentado por el GIEI. En un comunicado detalló que dichas recomendaciones son sobre la investigación exhaustiva, completa y seria, sobre la unificación de las averiguaciones, la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición, entre otras. Además, dijo que la instrucción del presidente es ir al fondo de las investigaciones y ratificó que se cumplirá el compromiso de saber dónde están los estudiantes. Sobre esto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó que las Fuerzas Armadas mexicanas no hayan brindado información necesaria para que el GIEI profundizara sus investigaciones. Esto a pesar de que el gobierno federal haya solicitado la cooperación de las instituciones, exhortó a las autoridades mexicanas a implementar todas las recomendaciones del GIEI y dijo que ese grupo de expertos implementó avances que han confirmado que la verdad histórica fue hecha mediante información obtenida de manera ilegal. Cambiamos de información. Hoy se dio a conocer la desaparición de un mexicano en Bélgica. Se trata de José Esquivel Franco, de 36 años. Su familia no sabe nada de él desde el 12 de julio y solo se tiene información de que fue visto por última vez en la estación del metro Melvik en la ciudad de Bruselas. José es oriundo de Michoacán y, de acuerdo con su hermano, quien ya está en ese país, fue detenido por la policía el 13 de julio por agravios y llevado a un hospital donde después fue dado de alta. Ya levantaron un acta en la policía por la desaparición y también dieron aviso a la embajada mexicana. Y antes de ir a la pausa, vea esto que ocurrió en Morelos. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una joven en Cuernavaca estuvo a punto de ser plagiada por dos sujetos que se descienden de este vehículo, la intentan someter, la intentan llevar al interior del vehículo, pero ella logra zafarse, logra escapar de estos delincuentes. Esto fue lo que pasó. Minutos después fue localizado el vehículo abandonado. Vamos a una pausa, son las 7:24, tiempo del centro de México. Ya regresamos.
Estamos de vuelta y vamos a hacer un corte de caja, un balance de cómo está el sistema de salud en México a 5 años del gobierno del presidente López Obrador. Tengo el gusto de saludar a Ulises Rangel, él es coordinador de apoyo técnico en la oficina del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, y también a Javier González Sirión, él es diputado federal del PRI, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros ambos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias por invitarnos, Pedro. Qué gusto. Comencemos hablando de qué sistema de salud tenemos hoy en día en México. Diputado, comenzamos con usted. Bueno, tenemos un sistema de salud que está absolutamente roto, un sistema que no ha funcionado, que a base de ideas absurdas de López Obrador, que no tiene la menor experiencia en el ramo, que la gente que está abajo de él tampoco le dice, por ahí no es, las cosas tienen que ser con profesionalismo, no con ocurrencias, nos ha llevado a quizá el punto más grave y más negativo de la administración actual, que es un sistema de salud que no está funcionando para los mexicanos, que deja de 20 millones que no tenían cobertura cuando empezó a 50 millones, según la encuesta de México Evalúa que acaba de salir, que están completamente desamparados en el sistema de salud, en un sistema que obliga a la gente que tiene una enfermedad a gastar de su bolsillo cuando tendríamos que ir caminando hacia un sistema de salud con cobertura universal absoluta para que los mexicanos tengamos ese punto completamente cubierto. No estamos yendo hacia Dinamarca, estamos yendo hacia Tanzania, con todo respeto para la gente de Tanzania. Ulises. ¿Qué tal? Pues yo empezaría discrepando completamente de la visión que tiene el diputado sobre la política de esta administración y empezaría diciendo que por primera vez tenemos una política de salud que es dual. Tenemos una política de salud pública y tenemos una política pública de salud. Estamos rescatando lo público que se había perdido durante todos estos años de neoliberalismo, desde las reformas administrativas que habían descentralizado los servicios de salud, hasta hablando de ocurrencias, las ocurrencias del doctor Julio Frenk en la época de Fox, que por cierto lo acaba de ser doctorado en honoris causa, ahora que el doctor Julio Frenk es rector de la Universidad de Miami. A esas situaciones nos remitimos, ¿no? Y por primera vez estamos recuperando lo público. Este sexenio apostó a la federalización de los servicios de atención médica. A eso me refiero con la política pública de salud, recuperar el aparato público de salud, garantizar que haya medicamentos, garantizar que haya especialistas, que haya una basificación laboral. Y cuando digo que por primera vez tenemos una política de salud pública cuyo responsable a través de la Secretaría de Salud es el doctor Hugo López-Gatell, digo, tenemos una política de salud pública porque separamos a la industria farmacéutica de las decisiones de las compras de nuestra administración, separamos a la industria de los vapeadores de las manos de los niños y niñas y adolescentes de México, separamos a las grasas trans, prohibimos el glifosato, acciones de salud pública que ninguna otra administración había tenido interés alguno en regular, porque les da miedo la regulación en salud. ¿Le gustaría responder algo? No, yo lo que tengo que aclarar es que el problema viene de las ocurrencias de este sexenio, porque cuando tú compras insumos, había una compra consolidada, y lo comentamos hace rato, había un problema, no de corrupción, porque no había mucha corrupción en esas compras consolidadas, había posiciones monopolísticas, que son muy graves y a veces más graves que la corrupción, porque eleva los costos, pero son monstruos que se atacan de diferente manera. Entonces, de repente, sale alguien le dijo al presidente, le dio datos equivocados o ideas equivocadas y dice, pues que no compren ellos, que no compre el IMSS, que era la base de la compra, que compre el SAT. Ah, no, bueno, no funcionó. Entonces, pues Marcelo, vete a comprar allá a la India o vete a donde sea. Tampoco funcionó. Entonces, que compre Hacienda. Bueno, Hacienda tampoco pudo. Entonces, vamos a ver quién, la ONU, la UNOPS, ahora quiere volver a armar un sistema de salud con una cosa nueva que se llama el IMSS Bienestar, que todavía ni siquiera está armada y ya está haciendo que los gobiernos de los estados que compraban para esa gente que no tiene seguro social y que no tiene ISSSTE, que se estén metiendo en un esquema que todavía no está completo, que no tienen bases de datos para poder abastecerse y que no tienen el sistema de distribución para poder hacerlo. Entonces, esas ocurrencias a lo que han llevado
Y a pesar de los datos que puedan tener ustedes en el gobierno, que yo creo que son datos completamente equivocados, porque sí he estado en la calle, sí he ido a los hospitales públicos y sí he preguntado a la gente cómo los están atendiendo y si hay medicamentos o no. Y no podemos decir que hay medicamentos cuando estamos viviendo un problema, un día sí y el otro también, de desabasto crónico. Vamos a ponerlos en una situación un tanto incómoda. Ulises, con toda franqueza, tiene que haber una autocrítica, me imagino también. Dinos 3 fracasos de este gobierno en materia de salud. Yo creo que nos ha faltado mucha comunicación social por parte de las acciones de salud. Por ejemplo, todo esto que contaba de la regulación y la transformación del sistema agroalimentario, perdón. En realidad nadie conoce lo que hemos hecho en materia de regulación para cuidar la salud de la población en ese sentido, ¿no? En materia de salud pública creo que nos ha faltado muchísimo. Creo evidentemente que ha sido un reto el tema de las compras y de la distribución de los medicamentos, pero creo que es un paso que tenía que darse. Lo que molesta es que se les haya cerrado la llave de las farmacéuticas que tenían los ex secretarios de salud y los mismos actos monopólicos que tenían aquí en México, y que se optara por una compra internacional de triple optimización para que dejáramos de tener medicamentos para antirretrovirales para el tratamiento de las personas que viven con VIH de los años 80 y que se seguían comprando por la misma administración. ¿El INSABI es un fracaso? No lo llamaría un fracaso, lo llamaría una política que siguió con prácticas del Seguro Popular, transfiriendo dinero a las entidades federativas, y que el modelo es la federalización y el modelo es el IMSS Bienestar. Diputado, en contraparte, díganos por favor 3 logros de este gobierno en materia de salud. Francamente, en el tema de salud yo creo que estamos muy lejos de poder tener logros, pero... ¿Ni uno solo? Porque, por ejemplo, hay la vacunación, y no hablo de COVID, hablo de la vacunación de lo demás, de todo lo demás. Estábamos en un nivel de vacunación altísimo, éramos ejemplo en el mundo. Y estamos en un nivel que ya hay riesgo de enfermedades que estaban completamente erradicadas, como el sarampión. Pero sí te voy a decir algo en beneficio de ellos. Creo que la vacunación de COVID fue eficiente, creo que la vacunación de COVID fue oportuna y se hizo bastante bien. Ahora sí, volvamos a la programación habitual. Sí. En el tema de la gestión de la pandemia, ¿fue acertada o fue hecha de mala forma, Ulises? Pues, ¿qué te puedo decir? ¿En qué sentido? En comparación con otros países, por ejemplo. Digo, por ejemplo, creo que hay que primero situarnos y hacer un par de comparaciones políticas. Por ejemplo, durante la pandemia de influenza H1N1 en México, se reservaron los datos de exceso de mortalidad. Hace rato hablábamos de los mentados datos del exceso de mortalidad. Y se reservaron, ¿por qué? Porque la administración de Felipe Calderón dijo que eran motivo de seguridad nacional. Al contrario, México hizo un grupo interinstitucional en donde participa el INEGI. Por eso ahora que están los comentarios de los datos del exceso de mortalidad y estaban ocultando la misma cantareta de siempre. No se saben otra que no sea mentir y que no sea tergiversar la información. Pero ¿qué pasó? México fue el país que más reconvirtió camas, y eso creo que hay que reconocerlo. En toda América Latina, en todo el continente americano, fue quien más reconvirtió camas de hospital. México tuvo una comunicación de riesgos de más de 400 conferencias vespertinas en donde se hablaba a la población directamente con un vocero único oficial que, según las mejores prácticas de manejo de crisis e intervenciones para pandemias, es el mejor modelo. Otra, México nunca prohibió, nunca sacó al ejército a las calles. México respetó en el marco de los derechos humanos a las personas, y pues como bien nos aplaude la estrategia de vacunación también. Creo que que en estos temas podamos hablar de éxitos. Creo que se tiene que tomar las cosas con humildad, porque fue una crisis que vivió el mundo y que todos perdimos y que todos tuvimos seres queridos que fueron desafortunadamente perdidas. Javier. Yo quiero agregar aquí que era algo inédito y que los errores que se cometieron, que sí se cometieron errores, se cometieron en muchos países. Y que si tú tienes algo nuevo, que no sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en estos momentos en el COVID, pues por supuesto que hay aciertos y hay errores. Y los hubo, como en otros países también. Aquí lo que pasa, el COVID pasó.
hay que hacer un balance, pero hoy estamos viviendo una gravísima epidemia de salud en todos los demás ámbitos. La mortalidad en cardiovasculares, en diabetes y prácticamente en todos los rubros, cáncer para niños, que es lo más dramático, aunque el número no es tan grande como en las otras enfermedades, pues son números que son muy altos. El exceso de mortalidad, que quiere decir muertos que tratándolos de una manera eficiente no se hubieran muerto, es todavía más arriba de los 200,000 por año. Y eso ya no es COVID, eso es ineficiencias en el sector salud público, básicamente. ¿Qué pasa con sí? Yo quisiera hacer una aclaración, diputado, porque creo que tenemos un error metodológico. A ver, el exceso de mortalidad no es lo mismo que muertes prevenibles. O sea, son conceptos completamente distintos. El exceso de mortalidad es la diferencia numérica entre las muertes esperables de un periodo de tiempo y las muertes ocurridas. Y entonces es exceso de mortalidad por todas las causas, las mismas que usted estaba mencionando. Entonces eso no es lo mismo que el concepto de salud pública dicho de una forma, muertes prevenibles con acciones preventivas, etcétera, etcétera. Pero los datos están ahí. 30 millones de personas que dejan de estar, que antes tenían cobertura de salud y ahora no tienen. 250,000 personas que efectivamente no debieron haberse muerto y se murieron. Y un sistema de salud que públicamente, la imagen en muchos casos y en este es la realidad, está patas para arriba porque todavía no entienden y no saben cómo armar un sistema para que esa salud universal hacia la que debemos de caminar sea cada vez más accesible para los mexicanos. Yo creo que sí sabemos. Y mira, quiero hacer este comentario aprovechando lo que dijiste de la cobertura. Hay una confusión muy, muy grande. ¿Por qué? Porque el Seguro Popular tenía una cosa espectacular. Lo único que le reconozco al Seguro Popular, una mercadotecnia increíble que hizo creer a todo el país que teníamos hospitales del Seguro Popular, que teníamos medicamentos del Seguro Popular, que teníamos una nómina de trabajadores del Seguro Popular, cuando es una mentira. Lo que sí teníamos con el Seguro Popular, una mercadotecnia increíble que le decía a la gente, afíliate, si no te afilias, no te podemos atender. Entonces, lamentada credencialización, que hacía sentir una falsa sensación de seguridad a las personas de que ya estoy afiliada. Entonces, la política de este gobierno no es de afiliación. La política de este gobierno no va a medir cuántas personas están en un padrón, porque se reformó el Cuarto Constitucional y la atención a la salud es para todas las personas. Entonces, esa idea de la afiliación es un error metodológico que está llevando a la autoadscripción al INSABI. El INSABI ni siquiera tiene un padrón de afiliación. ¿Cómo van a decir que se redujo la cobertura cuando no tiene nada que ver? Todo eso me parece muy bien. Por primera vez desde la Revolución Mexicana, ahí están los muertos, está en la mortalidad, esos existen, y por primera vez baja la expectativa de vida en México de 75 años a 71. Ya manera... 4 años de vida en promedio nos quitaron a todos los mexicanos. Ya a manera de conclusión, les pregunto a ambos, ¿estamos más cerca o más lejos de tener un sistema de salud como el de Dinamarca? Absolutamente lejos, y estamos caminando en el sentido opuesto a Dinamarca, más hacia países que no tienen ni siquiera sistema de salud pública. Ulises. Yo creo que vamos caminando hacia allá. Y yo le reconozco algo a Dinamarca, que es la participación ciudadana. Creo que en la medida en que las y los jóvenes, adultos mayores, defendamos la salud pública de los intereses privados, de las tabacaleras, de las industrias farmacéuticas, estaremos mucho más cerca de un sistema de salud mexicano que dé resultados y sirva a la gente. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Hay que continuar esta plática en las semanas posteriores, si nos lo permiten. Siempre a la orden, mucho gracias a ti y al auditorio. Gracias. Gracias, Ulises. Vamos a la pausa y ya regresamos. Es jueves de Mirada Latinoamericana con nuestra colaboradora Daniela Pacheco, en esta ocasión vía remota. Daniela, te saludamos con gusto. Cuéntanos, por favor, ¿qué pasa con esta crisis carcelaria en Ecuador? Mira, Pedro, desde el año 2021, cerca o al menos 450 personas privadas de la libertad han sido asesinadas en el Ecuador en 12 masacres carcelarias. La más reciente ocurrió este fin de semana pasado en la penitenciaría de Guayaquil. Guayaquil es el puerto económico del Ecuador,
y resultaron 31 personas muertas, la mayoría descuartizadas, es decir, se trató de una matanza brutal. Ya en el 2021, en esta misma penitenciaría, se había producido una matanza que había dejado 61 personas muertas, y a este motín que se produce el sábado pasado se suma que 13 cárceles entraron en huelga de hambre y se retuvo a 100 policías penitenciarios. Sin embargo, esto solamente es la punta del iceberg. Después de ser el segundo país más seguro de América Latina, hoy Ecuador es prácticamente un país ingobernable, una tierra de nadie. Es un país completamente controlado por las bandas delictivas en el que el gobierno evidentemente no responde. Secuestros, bombas, feminicidios, asesinatos pasaron a convertirse en una actividad casi cotidiana en el Ecuador. Entonces no se trata solamente de un hecho aislado. Los motines carcelarios son el resultado de la ausencia del Estado, son el resultado de la falta de una política de seguridad integral y, por supuesto, de la corrupción. No se explica cómo se produce un motín de semejante tamaño sin que la policía logre intervenir, si no hay algún acuerdo, alguna corruptela con las autoridades para que además puedan pasar tanto armamento a la cárcel. Muchos países de América Latina, no solamente Ecuador, no han entendido que el respeto a los derechos humanos es lo que mantiene en paz a las cárceles, evidentemente acompañado, como mencionaba, pues de una política de seguridad integral. No podemos garantizar seguridad si no hay derechos, el resto son puros paños de agua tibia y terminan cobrando factura, como está sucediendo hoy en el Ecuador. Pero si además revisamos las cifras en su conjunto, las proyecciones en el Ecuador nos dicen que así como van los números, va a cerrar el año, va a cerrar el 2023, siendo el país más violento de América Latina con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, superando a países inclusive como Colombia, como México, y estamos hablando de un país relativamente pequeño, 17 millones de habitantes. Ahora, desde el 2022 también se han producido 16 ataques violentos contra políticos y candidatos en Ecuador, de los cuales 7 han terminado en asesinatos. La semana pasada, ustedes también lo reportaron, asesinaron a uno de los alcaldes más importantes del Ecuador, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, a plena luz del día mientras visitaba una obra en su ciudad. Además, estamos en plena época electoral. Recordemos que el 20 de agosto el Ecuador va a elegir presidente y asamblea legislativa. Sí. El riesgo de que se produzca un nuevo asesinato, un nuevo atentado, pues va a aumentar. Entonces claro, parece que ser político en Ecuador se convirtió en una actividad de altísimo riesgo. Oye, Daniela, además, y respecto a esto que mencionas, para no dejarlo pasar solamente, ¿el resultado de las elecciones podría llegar a cambiar la situación de seguridad de Ecuador? Mira, la demanda hoy en el Ecuador, además en otros rubros como empleo, como salud, existe, pero sobre todo es el tema de seguridad. Es un tema bastante difícil porque la papa caliente le va a quedar a un gobierno que solo va a gobernar 1 año y medio. Recordemos que Guillermo Lasso disolvió la asamblea y está gobernando bajo decreto 6 meses, pero el siguiente presidente o presidenta del Ecuador solamente va a gobernar 1 año y medio, que es lo que le quedaba de mandato a Guillermo Lasso. Entonces, se pueden sentar las bases, digamos, para reconstruir el sistema de seguridad en general, para institucionalizar nuevamente el Estado en Ecuador, que eso es lo que está pasando, pero se antoja bastante difícil que en 1 año y medio puedas resolver una crisis de estas magnitudes. Claro. Entonces, pues, ¿qué le espera al pueblo de Ecuador? Mira, el panorama es tremendo. Si uno revisa, los asesinatos han aumentado un 58%, las extorsiones y los secuestros casi en un 300%. Pero no solamente seguridad, o sea, yo quiero ser muy insistente en que no es solamente una ausencia de política integral de seguridad. Esto sucede cuando tú desmantelas el Estado, esto sucede cuando no atiendes otras prioridades de la gente. En el Ecuador no solamente se desmanteló el sistema de seguridad que funcionaba bastante bien bajo los 2 gobiernos del expresidente Rafael Correa, sino que además dejaste de atender sectores como salud, sectores como pensiones, sectores como empleo, y eso evidentemente tiene incidencia en los índices de criminalidad que hoy vive el Ecuador. Así que al próximo presidente o presidenta le va a tocar cuesta arriba resolver el tema. Digamos, la candidata que encabeza hoy las encuestas es la candidata de la Revolución Ciudadana, del mismo expresidente Rafael Correa, que digamos ya demostró que sabe cómo implementar un plan de seguridad, pero sí va a resultar muy difícil que en 1 año y medio puedas resolver esta situación. Claro, para cualquiera sin duda será difícil. Gracias, Daniela, te vemos la siguiente semana. Nos vemos, Pedro, es un gusto.
Pausa, ya volvemos. Jueves de hablar de la industria automotriz con Axel Sánchez. Bienvenido, Axel. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Oye, a ver, traes unos datos que me interesan para empezar. Así es, y mucho más de lo que te puedas imaginar. Digo, vamos a hablar precisamente del segmento de las minivans, este segmento que crece principalmente porque es para atender a las familias que van creciendo conforme se da en distintas partes del país. Pero algo muy extraño se ha presentado después de la pandemia, pues justamente se ha incrementado muchísimo la demanda por este tipo de unidades. Tan solo hay que decirlo, al primer semestre de este año se han vendido más de 12,200 unidades de minivans en el país, que es más del doble de las que se vendían antes de la pandemia. Esto tiene que ver con dos razones. La primera tiene que ver con la disponibilidad de unidades. Al haber menos disponibilidad de ciertas camionetas que hay en el mercado, pues muchas familias apuestan por las que hay disponibles y las minivans fueron un segmento que creció muchísimo. Y el segundo punto también muy importante en el tema de las minivans es el tema de los viajes, pues muchas familias tuvieron mucho tiempo encerradas por la pandemia y ahora quieren viajar. Y este tipo de unidades te permiten viajar con un gran número de personas y también te permiten el poder disponer también de espacio para todo lo que puedas cargar, tanto con tus hijos como también con tus suegros y todo eso. Son una maravilla. Exacto. De verdad. Y ahora, ¿cuáles son las que más se venden? No quiero decir que sean las más recomendadas, eso ya dependerá de cada cliente, pero las que más se han demandado en México, el primer lugar la tiene la Toyota Sienna, con más de 1,600 unidades vendidas este año. En segundo lugar lo ocupa la Sunray de Jack, con 789. En tercer lugar está la Odyssey de Honda, con 604 unidades. Ford ocupa con Expedition 399 unidades, el cuarto puesto, y el Escalade Cadillac ocupa el quinto con 398 unidades. Oye, pero Escalade y Expedition son de otro segmento, ¿no? O sea, no son propiamente familiares. No son minivan, vaya. No son propiamente, entran en el segmento de vans por el tema del espacio. Del espacio y la capacidad de pasajeros. Pero también con el tema de la disponibilidad de unidades, muchas familias que apostaban por camionetas también de alto valor encontraron justamente en estos vehículos no solamente disponibilidad, sino también comodidad. Recordemos que la minivan es para atender principalmente eso, comodidad cuando viajas con grupos grandes. Muy bien, pues Axel, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hablemos de negocios. Ya pasó una semana del estreno de la película Barbie y Ana Karina Martínez nos tiene cifras de cuánto ha sido la derrama económica. Adelante, Karin. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, te saludo a ti y a tu audiencia con muchísimo gusto. Y en efecto, ya pasó una semana del estreno de Barbie y ahora vamos con la derrama económica, y es que de acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México, en el fin de semana del estreno de la película de Barbie se generó una derrama en la capital de 441 millones de pesos. El organismo realizó un análisis en donde encontró que las entradas de cine y todos los gastos que se generan dentro de las salas se generaron 50.9 millones de pesos. Las cafeterías con los productos alusivos a Barbie fueron de los establecimientos que más se beneficiaron, con ventas por 113.4 millones de pesos. La ropa y los accesorios reportaron 74.3 millones, mientras que los alimentos y las bebidas, como ya habíamos visto de los barbitacos, los frappés, los barbielotes, generaron 62.1 millones de pesos. Le siguen los juguetes con 59.5, el calzado con 52 y los pasteles y dulces, que generaron 16 y 12.3 millones de pesos respectivamente. La Canaco destacó que el furor de Barbie en la taquilla, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, reunió 384 millones de pesos solo en las entradas de cine durante su fin de semana de estreno en Ciudad de México, con 5.300.000 asistentes, una cifra que habla mucho de la gran difusión que se le dio a esta película, pues se estimaba que la taquilla de Ciudad de México sería de 51 millones de pesos y sin duda rebasó por mucho esta cifra. Muy bien, Ana Karina, ahí el resultado del furor que causó este estreno. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Minele Taide, buenas noches. Debuta la América en la Leagues Cup y las Chivas están jugando. ¿Todavía sigue el partido? Sí, exactamente, Pedro. Iniciamos por este último resultado de las Chivas, porque sí, va el minuto 84 y van perdiendo 2-0 en la Leagues Cup ante Cincinnati. Pedro, híjole, estas Chivas que nos habían asombrado en el arranque de torneo de la Apertura 2023. ¿Por qué? Porque de sus 3 partidos que se han jugado, los 3 los han ganado. Brandon Vázquez al minuto 2 y al 8
fueron los goles, obviamente, para el Cincinnati. Y para colmo, al 45 le expulsaron a Gilberto Sepúlveda. Así es que la Chivas se ve complicado que ya en los pocos minutos que restan al partido pues puedan levantarse, darle la vuelta. En fin, sería un tropiezo importante para el Guadalajara porque, ojo Pedro, Veljko Paunovic llegó también para este torneo. Recordemos que tiene experiencia justamente en la Major League Soccer como jugador y como entrenador. Así es que también eso fue una referencia para la directiva para contratar a este técnico. Oye, ¿y el América a qué hora juega y contra quién? El América a las 20 horas ya, faltan unos minutitos, se enfrenta al San Luis, justamente un equipo que va primero en la Major League Soccer, en la conferencia este, así es que, ojo, no le será sencillo al América. Siempre favorito, Pedro, siempre con presión, obviamente, de ganar. Sabemos que el América, donde se pare, como ellos mismos lo pregonan, debe de conseguir los títulos, así es que lo mismo dijo en su momento el técnico André Jardiné, que quieren este torneo, quieren llevárselo, sabe que está presionado por la directiva en hacer un buen papel. Recordemos que todavía hay muchas dudas, Pedro, respecto a qué vamos a ver con este entrenador por parte de las Águilas, que llegó, pues, que era la opción A, B, ni siquiera B ni C, yo creo que D para el equipo de la Oye, Mine, y ya como conclusión final, en los resultados que se han tenido hasta ahora, ¿quién lleva ventaja, MLS o la Liga MX? La MLS, Pedro, hasta el día de hoy, la MLS había ganado 8 partidos por 6 de la Liga MX. Así va, vamos a ver cómo termina este partido, porque ya las Chivas no están ayudando nada a la Liga MX en ese puntaje. Así es que esperaremos los resultados de hoy para ver si se nivela o si se van más adelante los de la Major League Soccer. Muy bien, gracias, Mine. Buenas noches. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.